Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Suspiré, hundiéndome en la silla del patio. Amaba esta hora del día, especialmente aquí en casa. Era tan tranquilo y apacible. Mientras me sentaba en el patio y sorbía mi café, podía escuchar el canto de los pájaros y verlos revolotear, viviendo sus vidas al máximo. Era el verano indio, mi época favorita del año. Todavía podía llevar pantalones cortos y camisetas de manga corta. Me relajé en éxtasis, observando cómo el sol salía detrás de la gran colina al este de mi casa. Vi cómo iluminaba las siluetas de los árboles de 70 años en mi patio y a lo largo del arroyo que murmuraba alegremente por la carretera, pasando frente a mi casa y mi jardín. La sombra y el aire fresco convertían mi patio y jardín en un pequeño pedazo de cielo. Era tan pacífico mirar el arroyo, recordando mi infancia. Recordaba vivir, trabajar y jugar en estos lugares. La tierra era una parte de mí. Esta granja había estado en mi familia por más de 100 años, y esperaba que permaneciera en la familia incluso después de mi muerte. Recordaba las horas pasadas en el antiguo hoyo de natación en la esquina del patio. Venían tantos de mis amigos a nadar y jugar que a veces mi mamá pensaba que tenía un centro de cuidado infantil en lugar de una familia. ¿Cuántas comidas preparamos en la parrilla incorporada junto al antiguo hoyo de natación y luego comimos en la mesa al lado? ¿Cuántos besos robé mientras estaba sentado o acostado en mantas junto al arroyo? Pensé en Susan, mi primera amiga y, años más tarde, mi esposa. Una lágrima recorrió mi mejilla ante ese recuerdo. Apreté los dientes y mi estómago se contrajo nuevamente de ira cuando mis pensamientos pasaron de ella a mi mejor amigo, Timothy. El café que había disfrutado se volvió ácido y amargo en mi estómago. En aquel entonces, los tres éramos inseparables. Timothy y yo competimos por la atención de Susan durante varios años hasta que gané, y nos convertimos en una pareja sólida. Lloré en silencio al recordar eso, sintiendo el vacío interior, la soledad devoradora de tener ahora a mi disposición la gran casa y la granja de 600 acres. Mis inversiones agrícolas y otros intereses no podían llenar el vacío creado después de que mi familia me fuera arrebatada. Me pregunté nuevamente qué había hecho para que eso sucediera. Mientras recordaba el dolor, una nube oscureció el sol, atravesando los árboles, y sentí el primer escalofrío del otoño, un escalofrío tan profundo y devastador como el que llevaba dentro. Estaba solo, con 35 años, recién divorciado, mis hijos Jessica, de 11 años, y Alexander, de 10 años, arrebatados por un tribunal insensible, una exesposa y un antiguo amigo. ¿Habría sucedido esto si no me hubiera quedado en la reserva y me hubieran reclutado en la última guerra de Irak? Esa fue la razón por la que perdí a mi familia, o Tim habría ganado al final de todos modos. Sabía que con el paso de los años, Susan se iba volviendo cada vez más insatisfecha con su posición en la vida, pero para ser así, sabía que ella quería ser la esposa de una persona más importante, pero yo no lo era y no podía ser esa persona. Pensaba que seguramente nuestro amor prevalecería. Suspiré y me levanté para tomar otra taza de mi elixir matutino, mi mezcla especial de café que preparaba a diario, llueva o haga sol. Sabía que quedarme rumiando mis problemas no los solucionaba, pero ¿qué podía hacer un hombre? Regresé a mi refugio y me senté de nuevo para observar el arroyo en el Southfield. Me encantaba ver a mis ganados pastando en el exuberante césped y la niebla que se elevaba del arroyo y se mantenía en la luz de la mañana, obstruyendo parcialmente mi vista. Los suaves mugidos de mis animales y los sonidos de los tractores de los vecinos me relajaban. El sonido del agua golpeando las rocas y los rápidos antes de entrar en el profundo agujero en el que nadábamos me complacía. Suspiré y me recosté en mi silla para recordar nuevamente los tiempos felices, mis padres y su amorosa exuberancia, risas y las fiestas que solíamos organizar aquí en el patio trasero. Los tiempos eran tan buenos, tan despreocupados, con la familia y los amigos riendo y jugando y nadando en el clima cálido. Casi podía sentir a Susan detrás de mí, y luego me di cuenta de que nunca más sentiría cómo se acercaba por detrás en ese patio y ponía su mano en mi hombro, inclinándose para besarme.
Nunca más volvería a sentir su esbelto cuerpo estremeciéndose mientras hacíamos el amor en este patio o en nuestra cama de matrimonio. Otra lágrima rodó por mi mejilla. Tuve que reponerme. Los momentos felices estaban tan estrechamente asociados con este patio y esta casa. Recordé el verano cuando Susan se negó por primera vez a darse un chapuzón en el agua con Tim y conmigo. Ese verano, nos dimos cuenta de que ella era verdaderamente una criatura diferente y tal vez fascinante. La atormentamos sin piedad ese año y en los años que siguieron. En ese momento, el romance estaba fuera de discusión, y a medida que crecíamos, comenzamos a salir con otras personas. Susan a veces solía corretear conmigo, a veces con Tim, pero ninguno de nosotros consideraba que fuera una cita. Finalmente, el verano después de graduarnos de la escuela secundaria, empecé a salir con mi amiga Susan. Al principio, simplemente llevábamos a nuestros amigos a algún lugar para divertirnos y socializar porque ninguno de los dos tenía personas cercanas. Un día, mis padres no estaban en casa y Susan vino a nadar. Jugamos y nos mojamos el uno al otro como cuando éramos jóvenes, y entonces, mientras luchábamos en el arroyo, se le cayó el top. Ella jadeó y yo me quedé mirándola. Finalmente, aparté la mirada de sus hermosos pechos y la miré a los ojos. Su rostro estaba encendido, pero tenía una expresión extraña. Nos inclinamos lentamente el uno hacia el otro, y la besé suavemente. No sé cuánto tiempo nos abrazamos y nos besamos, pero por consentimiento mutuo, sin decir una palabra, la conduje desde el vestuario hasta la casa. En el camino, nos detuvimos varias veces para besarnos y tocarnos. Finalmente, llegamos a la entrada del pasillo. Ella corrió por el pasillo hacia mi habitación, y la seguí. La emoción y el miedo a hacer algo mal o lastimarla eran abrumadores. Susan me guió a través de la tarde más emocionante y celestial. No te preocupes, John, estoy tomando la píldora anticonceptiva, ella dijo 1 o 2 días después. Ni siquiera pensé en el hecho de que obviamente no era la primera vez que tenía relaciones sexuales. Me dolió mucho la siguiente vez que la vi y me confesó que el bueno de Timothy le había quitado la guinda hacía casi 1 año. Me miró sorprendida por mi disgusto y me dijo, John, no soy un blanco fácil. ¿Y qué importa si no fue la primera vez? ¿Y qué si hubo 2 antes que tú? ¿Acaso importa? En ese momento decidí que no me importaba, pero ahora me pregunto si debería haberlo hecho. Al final de ese verano, nos inscribimos en la universidad comunitaria y estuvimos juntos durante el primer año. Durante el verano, me sentí atraído por el mundo y sucumbí a mi fantasía secreta. Siempre había soñado con el servicio militar, así que me alisté en el ejército. Cumplí con mi tiempo asignado y regresé a casa como sargento. Susan se quedó en la universidad mientras yo estaba fuera. Traté de hacer que prometiera esperarme, pero solo sonrió y acarició mi rostro con ternura, diciendo, «Oh John, ¿sabes cuánto te quiero? ¿Cómo podrías pensar que alguna vez te olvidaría?» Le escribí a Susan durante casi 1 año antes de que ella me escribiera y me dijera que había conocido a un hombre y quería salir con él. Después de mi carta de «Querido John», nunca volví a saber de ella y perdí contacto con ella. Supe que estaba saliendo con el chico por el que me dejó y con algunos otros, pero no intenté mantenerme al tanto de ella. Eventualmente, terminamos. En mi segundo día en casa, estaba caminando por la calle y vi a Susan. Recuerdo cómo mi corazón tembló cuando la reconocí. Cuando llamé su nombre, su rostro se iluminó con esa maravillosa sonrisa. Recordé cómo todo el día parecía más brillante mientras la veía sonreír y charlar conmigo. Me sentí debilitado cuando me tocó el brazo para enfatizar su punto. Caminando hacia ella, examiné su mano izquierda. Dios mío, recuerdo que pensé, no hay anillos. La invité a un café local y me alegré mucho cuando aceptó. Pasamos la tarde hablando. Me enteré de que el hombre por el que me dejó solo estuvo con ella durante 3 meses. Dijo que estaba tan avergonzada de lo que había hecho que nunca tuvo el valor de volver a contactarme.
Susan me contó que él era un estudiante de último año de posgrado y que estaba tan enamorada de sus modales, conocimientos y perspectiva que simplemente tenía que salir con él. Venía de una de las mejores familias de la gran ciudad vecina y conducía un buen coche, pero ella descubrió que era solo un espejismo. Tenía una mirada errante en los ojos. Todavía recuerdo cómo la reconfortaba mientras lloraba y decía: «Ollón, fui una tonta. Dejé al hombre más maravilloso y considerado del mundo por un idiota». Salió con Tim por un tiempo, pero según ella, no se llevaban bien. Ahora está en su último año de universidad y vive en casa. Cuando me dijo que no estaba viendo a nadie más en ese momento, me sentí muy feliz. Le rogué y supliqué hasta que la convencí de salir a cenar conmigo esa noche. Durante los siguientes meses, perseguí a Susan sin descanso. La primera vez que le pedí que se casara conmigo, ella se negó, y quedé destrozado. Redoblé mis esfuerzos y seguí persiguiéndola. Finalmente, la segunda vez que le pedí que se casara conmigo, Susan suspiró y dijo que sí. Nos casamos en Nochebuena y nunca miramos atrás. O más bien, yo no miré hacia atrás hasta esta primavera. Ahora desearía haber tomado su no a mi primera propuesta como respuesta final, pero entonces no habría tenido a mis 2 maravillosos hijos. Regresé a la universidad y me especialicé en negocios agrícolas con una minoría en matemáticas. En el camino, participé en el programa de rock del ejército y obtuve mi comisión. Elegí servir en la reserva, y la vida era tan buena. Estábamos tan enamorados el uno del otro. Todavía amaba al ejército, pero ahora competía con Susan por mi tiempo. Ella se quejaba de mi tiempo en la reserva, y yo me quejaba de tener que estar lejos de ella, pero no podía renunciar. Cantar un dúo junto con mi amor por Susan estaba en mi sangre. Después de la universidad y el entrenamiento básico de oficial, Susan no estaba muy contenta cuando volví a casa y empecé a dirigir el hogar. Quería que me quedara en servicio activo o encontrara un trabajo en la ciudad. Pensé que la había convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto para mí y para nosotros. Poco después de mi regreso a casa, Susan quedó embarazada de Jessica, y un año después, llegó Alex. Pensé que estábamos viviendo el sueño americano. Luego comenzó la Segunda Guerra en Irak. Mi unidad fue convocada al ejército. Para entonces, ya era capitán y comandante de una compañía de zapadores de ingenieros. Amaba mi trabajo y a mis hombres y estaba orgulloso de ir, pero Susan me estaba destrozando el corazón, rogándome que abandonara el viaje. Recuerdo la última noche en casa cuando se aferró a mí y lloró hasta quedarse dormida. Simplemente no podía entender que este era el precio de la libertad y que era parte de lo que yo era, un trabajo como la agricultura o cualquier otra cosa que pudiera hacer. Yo era un soldado ciudadano y un agricultor. Ella solo podía ver cómo mi partida afectaría a ella y a los niños. Se quejaba de que los estaba abandonando. Me angustiaba, pero no tenía opción. Sabía que Susan estaba herida y molesta, pero no podía creer su comportamiento. Cuando la llamaba, estaba retirada y no hablaba durante largos periodos de tiempo. Apenas recibí correos electrónicos, ni recibí algunos paquetes de los niños. Alquilé las tierras a Timothy mientras estaba fuera para que ella no tuviera que hacerse cargo de la agricultura. El siguiente año no debería haber sido demasiado duro para ella, pero sin duda recibí una porción de la culpa por lo difícil que fue sin mí en casa. Unos 3 meses después de llegar al país, recibí una carta de Susan. Me informó que había encontrado trabajo en el elevador de granos como empleada. Susan me dijo que no intentara llamarla a casa durante el día ni molestarla en el trabajo, ya que estaba muy ocupada. Estaba tan contenta y orgullosa, dijo. Tim tuvo lástima de ella por quedarse sola en casa todo el día y le consiguió un lugar. Me enteré más tarde de que él realmente le había conseguido un lugar un par de meses después de que Susan me contara sobre su nuevo trabajo. Jessica mencionó en una de sus cartas que Tim y Susan habían salido a dar un paseo por el pueblo y que su madre entró borracha y llorando. Intenté llamar a Susan pero no pude, así que le escribí una carta pidiéndole que me dijera cómo estaba realmente. Nunca recibí una respuesta,
pero cuando Jessica me escribió de nuevo, me dijo que se había metido en problemas por molestarme al contarme sobre las actividades de su madre y que Susan le había dicho que nunca mencionara tales cosas de nuevo porque no quería que yo me preocupara. Yo estaba preocupado, pero confiaba en Susan, así que finalmente decidí que simplemente estaba tan avergonzada de emborracharse que quería ocultármelo. Luego llegó ese día. Íbamos a cambiar nuestra base de operaciones y estábamos en un convoy de vehículos cuando nuestra suerte se acabó. Mi auto fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado. Mi conductor fue asesinado, y yo estaba gravemente herido. Tenía una pierna izquierda rota, varias costillas rotas y recibí una herida penetrante en el muslo derecho y en el pecho. Estuve en Irak durante 10 meses y no pude regresar a casa hasta 17 meses después. Mi esposa e hijos nunca me visitaron en el hospital y recibí muy pocas cartas y tarjetas. No tenía otros familiares porque mis padres murieron hace unos 6 años con unos meses de diferencia entre sí. De vez en cuando, llamaba a casa, pero los niños estaban retraídos y nunca pude hablar con Susan. Ella estaba o trabajando o en una reunión. De vez en cuando, uno de los niños mencionaba que ella y el señor Garner, su jefe, Timothy, habían salido a cenar o a algún evento social. Nunca obtuve respuesta a mis preguntas. Empecé a preocuparme. Finalmente, me dieron de baja del servicio activo y me permitieron regresar a casa. Estaba tan feliz y emocionado. Llamé a mis hijos y les pedí que le pidieran a su mamá que me recogiera en el aeropuerto y que fuera con seguridad. Envié por correo electrónico el número de vuelo y la hora de llegada. Recordé el jadeo y la visión borrosa mientras miraba hacia abajo a mi vecindario mientras el avión aterrizaba. No podía esperar a ver a mi esposa y familia y abrazarlos una vez más. Busqué y busqué pero no los vi en la sala de llegadas. Finalmente, cuando estaba saliendo del área de reclamo de equipaje, vi a un hombre con un traje elegante sosteniendo un cartel con mi nombre. Soy el capitán John Stevens. ¿Qué puedo hacer por usted?, pregunté. Él me miró, sacó una foto de su bolsillo y asintió. Me entregó el plato, y vi que en realidad era un sobre legal completamente lleno con mi nombre escrito en el exterior con un marcador mágico. Señor, se le ha notificado. Este sobre contiene una petición de divorcio entre su esposa Susan y usted. También contiene una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 1000 pies de su hogar, esposa e hijos. También se le prohíbe tener cualquier contacto con ellos, incluyendo llamadas telefónicas y /diagonal o correo. Que tenga un buen día, señor, me miró, sacudió la cabeza y se fue. Caminé hacia la silla más cercana y me senté, jadeando de shock y dolor, tratando de decidir qué hacer. Un sollozo escapó de mi garganta, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Me invadió la ira. Decidí llamar a Tim y pedirle que viniera a buscarme. No respondía al teléfono en casa, y cuando llamé a su tienda, me dijeron que estaba ocupado y no podía ser molestado. Recuerdo estar sentado, mirando al vacío, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Lloraba en silencio. La gente me miraba al pasar. Finalmente, un guardia de seguridad se acercó a mí y preguntó, «Señor, ¿está bien? ¿Necesita un médico o un sacerdote?» Miré al guardia y negué con la cabeza. No, acabo de alejarme de un grupo de médicos, y otro no puede curar lo que me aflige en este momento. Vengo de regreso de Irak, y en lugar de encontrarme y llevarme a casa, mi esposa envió a un mensajero con los papeles de divorcio. ¿Qué diablos crees que puede hacer un médico o un sacerdote por mí? Para este momento, un pequeño grupo de personas nos había rodeado, y cuando escucharon esto, hubo un suspiro tan grande que podrías haber pensado que había una fuga en el aeropuerto. El guardia de seguridad se veía tan incómodo que incluso llegué a sentir lástima por él. Mientras estaba sentado con las manos en las piernas y la cabeza baja, un caballero corpulento de unos 50 años se abrió paso entre la multitud. Se sentó a mi lado y dijo, «Disculpe, capitán. Creo que debería venir conmigo mientras decide qué hacer a continuación. No puedo darte la bienvenida a casa como lo haría una familia amorosa o como esperabas o incluso merecías,
pero al menos ven y déjame invitarte a una copa mientras te enfrentas a esta situación. Este amable caballero me ayudó suavemente a levantarme de mi silla y me dirigió hacia el salón del aeropuerto. Mientras caminábamos, se presentó. Dijo que era abogado y coronel de reserva en el cuerpo de jueces abogados generales. Si no tienes un abogado personal para ayudarte a resolver este lío, estaría encantado de representarte. Esto es una de las cosas más repugnantes que he visto, y quiero ayudarte a resolver este caso lo más rápido y sin dolor posible. Como no tenía un abogado, no vi razón para no dejarlo manejar el caso. Me compró una bebida mientras leía la petición. Escribió una declaración que tenía que firmar autorizándolo a actuar en mi nombre y me dijo que esperara nuevos documentos por correo en 1 o 2 días después de que se resolvieran todos los asuntos legales. El señor Joshua Terry, mi abogado, esperó hasta que encontré mi camino a casa antes de estrecharme la mano y marcharse. Tuve que hacer varias llamadas antes de finalmente encontrar a uno de mis amigos en casa. Cuando se enteró de quién llamaba y lo que necesitaba, dijo: «John, me estás tomando el pelo. ¿Realmente te dejó en el aeropuerto y ni siquiera dejó que tus hijos te recogieran?» «Dios, lo siento mucho, amigo. Quédate en el bar y toma un par más de cervezas hasta que llegue. Sabes que me tomará 1 hora y media llegar, pero estaré a tu lado». Recuerdo estar sentado solo, aparentemente mucho más tiempo de lo que había sido, esperando a que Sam me recogiera. Cuando lo vi parado en la puerta del bar, me puse de pie y caminé incierto hacia él. Lo único que pude hacer fue llevar mi bolso y orientarme. Sam me miró y negó con la cabeza. «Lo siento mucho, John. Ahora vamos, y te llevaremos a casa». En el camino de regreso a nuestra ciudad natal, Sam me contó sobre Susan. Dijo que se enfadó mucho cuando me fui y me acusó de abandonarla a ella y a los niños. Se quejaba de mí con todos en la ciudad que la escucharan hasta que la mayoría de la gente simplemente se alejaba cuando la veían. El único de nuestros viejos amigos que no estaba molesto con ella era Tim. Empezaron a salir juntos cada vez más a menudo a diferentes lugares. Eventualmente, ella empezó a trabajar en la oficina, y un poco más tarde, los veían en bailes y cenas, generalmente como pareja. Aquellos que podían permitírselo se iban a hacer negocios en otro lugar cuando se supo que Susan pasaba tiempo en la cama de Tim. Se me ofreció un lugar para quedarme con Sam y su esposa, Joan, en la ciudad. Amigos y vecinos mantuvieron la puerta abierta durante los siguientes días, pasando a verme y contándome qué había pasado mientras yo estaba afuera. Lo único de lo que la mayoría no quería hablar era de Susan. Lo más que podía manejar era una frase o dos, después de lo cual cambiaban de tema o recordaban que tenían que irse. Finalmente, un día, estaba en el banco y me di la vuelta para ver a Susan entrando por la puerta. Me detuve en shock, mirando su rostro. Luego mi mirada cayó sobre su vientre. Estaba muy embarazada. Cuando me vio, su rostro se puso blanco, luego se puso rojo oscuro y salió corriendo del edificio. Me quedé parado y miré, sintiéndome como un tonto. Y luego noté el silencio en el edificio y vi que casi todos me miraban. Me di la vuelta y salí también. Estaba junto a mi camioneta cuando sentí una mano en mi espalda. Escuché la voz de una mujer. «John, ¿estás bien?» Miré en dirección a la voz y vi a una de mis profesoras favoritas de la escuela secundaria. Ella me inculcó el amor por las matemáticas y pasó horas llevándome a un nivel de conocimiento aún más alto que el que ofrecía la escuela. Sonreí y dije: «Sí, supongo que sí, Miss Ma, ¿cómo estás tú?» Miss Ma sonrió ligeramente y dijo con cierta seguridad: «Bueno, chico, supongo que estás un poco mejor de lo que estás ahora. Sabes que todo el pueblo está orgulloso de ti, y la mayoría de nosotros lamentamos lo que estás pasando. Si necesitas hablar, sabes dónde vivo, hijo». Me abrazó suavemente y volvió al banco. No podía creer que nadie me hubiera dicho que Susan estaba embarazada. Sé que solo llevaba 3 días en casa, pero maldita sea, sabía ahora que no había forma de que pudiéramos volver a estar juntos. Casi estaba seguro antes,
pero ahora, de ninguna manera. El divorcio fue largo y amargo. Durante las audiencias, Susan y yo fuimos advertidos un par de veces sobre desacato al tribunal. Durante uno de sus ataques verbales, me dijo que una de las razones por las que se estaba divorciando de mí era porque nunca lograría nada, y ella necesitaba más para ella y para los niños. Me dijo que Tim había logrado mucho y podría proveer para ella y los niños. Simplemente la miré en estado de shock. Tim solo tenía 140 acres de tierra, y aunque dirigía una tienda agrícola, solo poseía el 25%. Sin embargo, le gustaba presumir por la ciudad, y se hablaba de que se presentaría para la Cámara de Representantes estatal. Siempre fue llamativo, y supongo que eso, junto con su labia, es lo que finalmente la llevó a la victoria. Ahora desearía haber prestado más atención a ella cuando éramos más jóvenes y ella siempre estaba con Tim. Me parecía que incluso cuando estábamos juntos, ella pasaba mucho tiempo con Tim, pero simplemente lo ignoraba como amistad. Parecíamos pelear por todo. No pensaba que fuera irrazonable, pero ella decía que sí lo era. Quería la casa y la mitad de la granja, el 3/4 de las cuentas bancarias y la custodia total de los niños. Pude quedarme con toda la granja para mí solo, pero no fue fácil mantener la tierra. Tuve que darle todo menos 10,000 pesos de nuestros ahorros y un pagaré por casi 200,000 pesos. Me alegró mucho que los 2 agentes de bienes raíces que habíamos traído para tasar el lugar también estuvieran descontentos con la forma en que me había tratado. Lo tasaron a 1,500 pesos por acre en lugar de los 2,250 pesos que probablemente se habrían vendido. Tenía miedo de que el juez estuviera en desacuerdo cuando ella y Tim se quejaron, pero teníamos un as bajo la manga. Un año antes, uno de nuestros vecinos tuvo dificultades financieras y vendió rápidamente la propiedad por 1,250 pesos por acre, así que el juez permitió usar 1,500 pesos por acre como una tasación razonable. Tim estaba tan enojado que lo sacaron de la audiencia, jurando y gritando. Finalmente, ayer, todo terminó. A mis 35 años, estaba soltero y solo de nuevo, a menos que cuentes un pueblo lleno de amigos. Susan había obtenido la custodia de los niños, pero yo tenía derechos de visita ilimitados y estaba garantizado al menos un fin de semana al mes y 2 meses en verano. Con un suspiro pesado, me levanté para enfrentar el primer día del resto de mi vida, una vida sin la mujer a la que tanto amaba. No iba a ser fácil por un tiempo, pero estaba seguro de que podría superarlo como había superado Irak y la herida. Me preguntaba si dolería tanto como entonces. Susan y Tim se casaron 2 semanas después de que se finalizara su divorcio y se mudaron a su casa en 140 acres de tierra. Pude quedarme con los niños durante la semana que tomaron para su luna de miel. Al menos los niños estaban lo suficientemente cerca como para poder verlos todos los días si quería. De hecho, a menudo se bajaban del autobús escolar en mi casa y se quedaban allí hasta que Tim y Susan regresaban del trabajo. Los últimos 6 años pasaron volando como un parpadeo. Todavía estaba soltero, pero tenía una semblanza de buena vida. Tenía a mis hijos y su amor. Tenía buenos amigos, tanto hombres como mujeres, pero no tenía novia. Durante casi 1 año y medio, no salí en citas, pero asistí a algunos eventos locales, bailes, cenas de pasteles, etc. Finalmente, comencé a salir en citas ocasionales, pero nunca pude encontrar a alguien que encendiera esa chispa particular. Salí con muchas damas muy agradables, pero nunca encontré a alguien especial. A decir verdad, tenía un nuevo interés. Vivía solo a 2 millas del pueblo, y tenía un granero grande, casi nuevo, que usaba solo parcialmente para estacionar mis equipos. Hace unos 5 años, estuve escuchando por la ciudad y observando a mis vecinos. Parecía que mucha gente estaba comprando una granja fuera de la ciudad en lugar de en la tienda de Tim. Comencé a hacer preguntas, y la mayoría de las respuestas se reducían a 2 razones por las que la gente dejaba la ciudad. Una era el precio y la calidad de los productos de Tim, y la otra era su disgusto por la forma en que él y Susan me trataban. Decidí competir con Tim y abrir mi propia tienda de suministros agrícolas y alimentación. Para ayudar,
contraté a una pareja de jóvenes casados que vivían a un cuarto de milla de mí. Shawn manejaba los alimentos y la mercancía, y Sally trabajaba en la caja registradora y ayudaba con la contabilidad. Yo hacía un poco de todo, incluso dirigía la granja. También seguí en la reserva del ejército y hice algunas cortas giras de servicio. Wow, mi nueva tienda solo llevaba abierta 3 días cuando todo se fue al traste. Tim y Susan llegaron en una nube de polvo, y se les podía escuchar maldecir y gritar al bajar del coche. Mis clientes se quedaron mirándolos maldecirme. Tim tenía una llave de tuercas con él, y temí que intentara usarla. Supongo que Sally también estaba preocupada porque llamó al sheriff. Tuvimos suerte de que hubiera un coche cerca, y llegó antes de que pudiéramos golpear. Las semanas siguientes después de mi enfrentamiento con Tim y Susan fueron difíciles. Recibimos varias llamadas telefónicas molestas que pensábamos que venían de Tim y Susan. Tim se quejaba muy alto sobre mi nueva empresa por toda la ciudad. Al final del primer verano de mi negocio, estaba obteniendo una buena ganancia y tenía una base de clientes bastante grande. Si tuviera que adivinar, diría que había quitado aproximadamente la mitad del negocio de Tim. Siempre que veía a Tim o a Susan en la ciudad, si las miradas pudieran matar, definitivamente estaría muerto. Otro inconveniente de la tienda fue su efecto en mis hijos, o más bien, mi capacidad de estar con ellos. Susan se negó a dejarlos entrar durante un mes después de que abriera la tienda por primera vez. Finalmente tuve que ir a un abogado de divorcios, y él amenazó con demandar si no me dejaban ver a los niños de nuevo. A regañadientes, me permitieron ver a los niños, pero por un tiempo se apegaron exactamente a la letra del acuerdo de custodia original. Las cosas finalmente cambiaron después de que Jessica pasó a la escuela secundaria. Necesitaba ayuda con las matemáticas o podría suspender la asignatura. Su madre y Tim luchaban por equilibrar sus chequeras, aunque ambos tenían títulos universitarios. El contable y el contador se encargaban de todos los registros comerciales. Mi especialización universitaria en amor por las matemáticas me convirtió en una gran fuente de ayuda con los deberes. Ayudaba a Jessica siempre que podía, pero no era suficiente. Eventualmente, Susan permitió a regañadientes que Jessica y luego Alex pasaran muchas tardes e incluso noches conmigo, recibiendo ayuda con las tareas escolares. Al mismo tiempo, Susan dejó claro que mis estancias nocturnas no tenían ninguna relación con los pagos de manutención de los hijos. Con el tiempo, Jessica y Alex comenzaron a traer amigos para recibir ayuda en tutoría. Me encantaba tener a los niños cerca de casa y ver la luz en sus ojos cuando entendían un concepto. Estaba tan orgulloso. Cuando los niños a los que ayudaba venían a la tienda o a mi casa después de recibir sus boletines de calificaciones y me mostraban sus notas, la mayoría de los niños a los que ayudaba obtenían As o Bs en las asignaturas que discutíamos. En matemáticas, todos obtenían As. Noté cada vez más que los padres de uno de mis niños me detenían en la ciudad. Todos me decían cuánto apreciaban mi ayuda y amistad. La vida volvió a ser divertida. Jessica tenía 17 años en otoño, era estudiante de tercer año de secundaria, y Alex tenía 16 años y era estudiante de segundo año. Ambos niños parecían cada vez más infelices. Pasaban más y más tiempo en mi casa, pidiendo ayuda con sus tareas escolares. Podía ver que realmente entendían la materia cuando venían a mí en busca de ayuda. Finalmente, en febrero, me quedé en silencio y exigí una explicación de lo que estaba mal. Jessica se sentó con las manos en el regazo, luego suspiró y miró a Alex. Jessica tomó una respiración profunda y comenzó a hablar entre sollozos. Papá, si estamos en la casa de Tim, tenemos que estar callados. Tenemos que mantener toda la casa limpia y cocinar casi todo. Mamá dice que les debemos porque ambos trabajan tan duro en la tienda para armar un lugar tan agradable para que vivamos. Si estamos en casa y Tim y mamá quieren ir a algún lugar, simplemente nos dicen que cuidemos a George, el hijo de Tim y Susan, y se van. Nunca sabemos cuándo volverán, la mayor parte del tiempo, se van por la noche o 1 o 2 días.
Tenemos que quedarnos en nuestras habitaciones cuando los amigos de Tim y mamá de la gran ciudad vienen a visitar. Parece que se avergüenzan de nosotros, siempre salen a comer o a fiestas, y casi nunca vamos nosotros. Cuando nos quedamos aquí, tú no nos haces hacer nada. Nos puedes ayudar con nuestras tareas. Nos reímos y contamos chistes. Vemos televisión, y a veces nos llevas a comer o simplemente a dar un paseo. Nos permites invitar a nuestros amigos, y podemos reír tan fuerte como queramos y escuchar nuestra música. Oh, papá, desearía nunca haber tenido que dejar nuestro hogar. Sé que deseamos mucho poder volver aquí y vivir. Te extrañamos a ti y a él tanto. Después de calmar a los niños, los ayudé a terminar sus tareas y, a regañadientes, los envié de vuelta con su madre. Cuando se fueron, me senté y pensé en ellos y su problema. Cómo odiaba lo que les había pasado a mis hijos en mi vida. A la mañana siguiente, llamé al abogado que había manejado el caso de divorcio. Dijo que los niños eran lo suficientemente mayores como para decidir dónde querían vivir, y si el tribunal estaba de acuerdo, podían regresar a casa. Uno de los beneficios de eso sería la terminación anticipada de la pensión alimenticia. Le dije que empezara a trabajar en el problema y presentara la documentación. La próxima vez que los niños vinieron a verme, les conté lo que había dicho el abogado. Se veían tan felices cuando se lo dije. Los abracé con lágrimas en los ojos cuando les dije que había instruido al abogado para solicitar la custodia de ellos. Jessica y Alex parecían como si les hubieran quitado un peso de encima. Jessica lloró y se volvió hacia Alex. Alex, te dije que mamá y Tim estaban equivocados. Te dije que papá nos amaba y nos dejaría vivir con él de nuevo. Ambos se acercaron a mí, y nos abrazamos. Luego Jessica me contó que hace unos meses, ella y Alex le habían preguntado a Susan si podían vivir conmigo, y ella les había dicho que no. Dijo que no quería que estuvieran bajo sus pies todo el tiempo, y además, ella y Tim necesitaban dinero para la pensión alimenticia. Dijo, además, que los niños deberían estar con su madre, no con algún hombre que vive feliz como tu padre. Como era de esperar, la audiencia de custodia fue desagradable. El abogado hizo bien su tarea. Había asignado un investigador privado para vigilar a Tim y Susan y documentar los momentos en que estaban ausentes, dejando a los 3 niños solos para que se cuidaran. Jessica era lo suficientemente mayor como para quedarse sola, pero era un poco dudoso asignarle el cuidado de los 2 niños durante periodos tan largos cuando se quedaba con ellos. Además, el juez escuchó los deseos de los niños. Decidió que se les permitiría regresar a mi hogar. Creo que todos nos sorprendimos cuando el juez ordenó a los servicios de manutención de menores que supervisaran la vida en el hogar del hijo de Susan y Tim, George. Susan estaba furiosa. Estaba gritando y vociferando en el tribunal, y luego Tim se me acercó y dijo, «No podías dejarlo así, ¿verdad, Trump? Tenías que tenderle una trampa a Susan y meternos en problemas de nuevo, ¿verdad? No fue suficiente con arruinar mi negocio y mis oportunidades para la casa, y se fue». Los niños se adaptaron a la casa, y en el verano era un verdadero placer escuchar a los niños bañándose y jugando en el viejo pozo de natación día tras día. Creo que tuvimos la mitad de los niños del pueblo reunidos en algún momento u otro. Noté que los mismos 3 niños a menudo asistían cuando Jessica estaba en casa, y el grupo central de amigos de Alex de 16 años también lo hacía. El sábado antes del Día de Acción de Gracias, estaba sentado en mi porche en medio de la tarde, y escuché y luego vi un automóvil más viejo que venía por el camino sin salida hacia mi casa. Pasaron frente a la tienda, y me di cuenta de que esto no era un negocio. Me preguntaba quién era y me molesté un poco porque de vez en cuando la gente intenta atravesar mi campo para llegar al camino del otro lado. El camino ha estado cerrado durante más de 30 años porque el arroyo cambió su curso y lo erosionó, pero la gente aún quiere conducir por allí e intentar atravesar mi campo. Me senté y observé cómo el automóvil se detenía frente a la casa, y una mujer muy hermosa de unos 30 años se bajaba. Me di cuenta de que nunca la había visto a ella ni al automóvil antes.
Cuando se acercó al porche, me miró y preguntó con su voz más agradable, ¿es usted el señor John Stevens? Asentí con la cabeza y luego dije, sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Realmente esperaba que no fuera algún vendedor o erudito de la Biblia. La mujer me dio una hermosa sonrisa y dijo, soy Melody Harris, la profesora de matemáticas de esta escuela. Durante los últimos 3 años, he tenido un grupo de estudiantes que lo están haciendo mucho mejor que sus compañeros. De vez en cuando, estudiantes que estaban luchando por obtener CS comienzan a obtener A sobre S. He descubierto que todos estos estudiantes son amigos de tus hijos. Hablé con ellos y con tu hija y descubrí que eras el responsable de la mejora en mis calificaciones, y decidí que necesitaba reunirme con mi ayudante. Creo que tu hija y sus amigos temían que te metieras en problemas por ayudarlos. Estaban muy reacios a decirme quién estaba haciendo mi trabajo por mí. Me quedé allí por un momento en estado de shock y luego salté cuando escuché a Jessica exclamar, «Señorita Harris, ¿qué estás haciendo aquí?» «Tranquila, Jessica. Esta tarde estaba revisando trabajos, y una vez más, tú y tus amigos lo hicieron mucho mejor que los otros miembros de tu clase. Decidí que necesitaba finalmente reunirme con tu padre. Como necesitaba un descanso, decidí ver si podía verlo hoy. Volviendo en mí, balbuceé, señorita Harris, lamento la mala educación de mi hija y yo. ¿Le gustaría sentarse? Podemos sentarnos aquí o podemos entrar. Jessica, ¿me traerías un vaso de té y cualquier otra cosa que desee la señorita Harris? Melody respondió, gracias, señor Stevens. Realmente me gusta la vista desde su porche. ¿Le importaría si nos sentamos aquí durante nuestra visita? Oh, lo siento, el té de Jessica será perfecto para mí también, dijo. Yo dije, señorita Harris. La señorita Harris interrumpió mi frase y dijo, una canción, por favor, señor Stevens. Sonreí y dije, está bien, Melody, gracias. Estoy de acuerdo, la vista desde el porche de mi patio vale cada centavo gastado en construirlos. Y mi nombre es John. Después de que Jessica trajera el té, Melody y yo hablamos sobre los niños y la ayuda que les estaba dando. Estaba impresionada con mi especialización en matemáticas y mi deseo de ayudar a los niños. Pero, ¿qué pasa con el resto de tu vida? Por lo que los niños me cuentan, haces tarea 2 o 3 días a la semana, y los sábados por la noche, diriges una tienda agrícola en una granja grande. Tu esposa no está aquí, se ruborizó. Oh, lo siento, qué grosería de mi parte. Olvidé. Quiero decir, escuché lo que pasó. Oh, entonces se levantó y se dirigió hacia su auto. Me levanté y la agarré mientras ya empezaba a subirse al auto. Melody, por favor espera. Está bien. Sé a qué te refieres, y no estoy molesto ahora. Por favor vuelve y termina tu té. Podría molestarme si te vas temprano, me miró durante un minuto, aún sonrojada, luego dejó que la guiara de vuelta al porche. John, lo siento mucho. Sé cómo te sientes. Perdí a mi esposo en la guerra, y he puesto todo mi cuidado y vida en estos niños, al igual que tú. Sigo esperando comenzar una vida real y encontrar a alguien, pero no hay nadie aquí en quien esté interesada. ¿Es ese también tu problema? Empecé a frustrarme con su intromisión, pero luego pensé, ¿realmente? Después de todo, ella no había dicho nada que no hubiera pensado, la reserva masculina de mi pueblo natal favorito. Miré de nuevo a Melody y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Me acerqué a su silla y me arrodillé a su lado y luego dije suavemente, Melody, eso ya es cosa del pasado. Si quieres contármelo, me encantaría escucharte, pero realmente necesitas superarlo. Ella me miró y dijo, solo llevábamos 18 meses casados cuando Jason murió. Era piloto de helicóptero de la Marina y no regresó de su primera misión de combate. Queríamos tener hijos, pero no tuvimos tiempo para comenzar una familia. Me sumergí de lleno en mis estudios, y cuando encontré esta oferta de trabajo aquí, lejos de la costa y de los malos recuerdos, acepté. He salido con algunos,
Pero aparte de unos pocos hombres agradables, no he encontrado a nadie con quien compartir mi futuro. Entiendo cómo te sientes. Solo estoy agradecido por los niños que estoy criando en la escuela. Creo que conocíamos a las mismas personas. Conocía los problemas e idiosincrasias de los hombres con los que salía, y ella me contaba riendo sobre los problemas de las mujeres con las que yo salía. Nos reímos recordando nuestros tiempos de citas. Descubrimos que a ninguno de los dos nos gustaba la escena de los bares en la ciudad más cercana, a 45 millas de distancia, y ninguno de nuestros amigos tenía a nadie aceptable con quien presentarnos. Melody quedó impresionada de que aún esté en la reserva, ya sea mayor, y pronto podría ascender a teniente coronel. Ahora tengo 22 años de servicio total y estoy tratando de decidir si retirarme o no. Le expliqué que Shaun y Sally habían asumido hacía mucho el 98% del trabajo en la tienda, ellos y la otra ayuda contratada me hicieron redundante. Entonces, como no había nada que me retuviera en casa, realicé muchas cortas giras de servicio activo en la reserva. También expliqué que estas cortas giras de servicio se detuvieron cuando los niños empezaron a vivir conmigo de nuevo. Consideré retirarme solo para estar en casa con los niños y no tener que preocuparme por ser desplegado nuevamente si el ejército me necesitaba. El crepúsculo descendió, y todavía estábamos hablando. Mi estómago gruñó, luego el de Melody. Ella se ruborizó y se disculpó. No he almorzado y realmente necesito cenar, dije. He disfrutado mucho de nuestra conversación. ¿Por qué no dejas que te lleve a cenar en el pueblo? Los niños tienen citas y de lo contrario estaría aquí solo. Podríamos ir a un café y continuar nuestra conversación durante la cena. No, John, realmente no puedo. No puedo creer que te haya tenido todo el día. Realmente lo siento por alejarte de tu trabajo, dijo. Miré a Melody y pensé ver un destello de anhelo en sus ojos. Melody, si realmente no quieres venir conmigo, está bien. Pero si estás preocupada por molestar, olvídalo. Estoy disfrutando este día más que cualquier otro día que recuerde desde que regresé de Irak hace 6 años, y realmente no quiero que termine. Melody me miró y luego se lamió los labios y dijo, de acuerdo, John. Me gusta mucho hablar contigo también, así que hagámoslo. Sonreí y dije, genial. ¿Necesitas ir a casa primero, o podemos tomar mi coche y conducir desde aquí? Oh, no estoy vestida para salir ahora. Necesito ducharme y cambiarme, dijo. Reí y dije, de acuerdo, si quieres arreglarte, está bien. Pero recuerda a dónde vamos. Apuesto a que la mitad de las personas allí tendrán estiércol en su ropa, y desde el café, irán directamente al establo o al campo. Te ves bien para mí, pero podemos hacerlo a tu manera si quieres. Melody pareció sorprendida, luego rió. John, cuando tienes razón, tienes razón. Vamos, tomó mi mano y caminamos. No recuerdo cuándo he disfrutado tanto de una comida. Casi no pude comer. Parecía que todo el mundo que conocíamos se acercaba a la mesa para mirarnos y hablar. Para cuando salimos del café, era hora de cerrar, las 9 p.m., y logré convencer a Melody de que pasara por mi casa a tomar un poco de vino. Cuando regresamos, estábamos sentados juntos en el sofá a la 1 de la mañana cuando Jessica regresó de su cita. Papá, señorita Harris, yo. Luego se ruborizó, miró a su acompañante y dijo, no pensamos que todavía estuvieran en pie. Cuando Jessica se dio cuenta de lo que estaba insinuando, gimió, se tapó la boca con la mano y corrió a su habitación. Miré al joven muy sorprendido y a la maestra, luego sonreí. Permiso, dije. Creo que necesito hablar con Jess. ¿Por qué no se sientan los dos aquí mientras resuelvo esto? Jess lloró cuando golpeé y entré en su habitación. Se lanzó a mis brazos y dijo, oh, papá, lo siento tanto. No quería decir eso, y lo siento mucho por interrumpir. La besé y le dije que estaba bien, y luego le pedí que regresara a la sala de estar. Cuando vio a Melody, se ruborizó de nuevo y dijo, lo siento, señorita Harris.
realmente no quería decir lo que sonaba. Solo estaba tan sorprendida de que todavía estuvieras aquí. Melody respondió, está bien, Jessica. Sé lo que querías decir, y lo que dijiste no me molesta. Lamento haber interrumpido tu tiempo con Nathan. Melody me miró y dijo, realmente tengo que irme. No sé cuándo me he divertido tanto. Me levanté y la acompañé hasta su coche. Cuando ella empezó a cerrar la puerta, la agarré y le pregunté, Melody, ¿puedo llamarte? ¿Podríamos hacer esto de nuevo? Mi corazón latía rápido y mi estómago se revolvía mientras ella sonreía y decía, oh, por favor, me encantaría eso. Así es como todo comenzó. Melody y yo empezamos a salir y descubrimos que éramos, como dicen, almas gemelas. Me sentía mucho mejor con ella que con Susan. A veces me preguntaba qué veía en Susan, especialmente después de que se pusiera tan desagradable durante y después del divorcio. Con el paso de los meses, me sentía cada vez más hechizado por Melody. Disfrutábamos yendo al pueblo a disfrutar de buena comida y asistiendo a los numerosos eventos locales y escolares. El mundo parecía más brillante ahora. Melody me parecía una mujer emocionante y sensual. Desde el Día de Acción de Gracias, había estado con Melody cada minuto que podía apartar mi mente de la granja y ella de su trabajo. En el día de San Valentín, salimos a cenar a la luz de las velas. Cuando llegamos a mi casa, finalmente descubrí lo apasionada que era Melody. Hacía meses que sospechaba que era una mujer apasionada, pero hasta esta noche, lo máximo que había conseguido eran sus maravillosos besos y unos pocos toques de sus preciosos pechos sin ropa. Los dos chicos tenían citas y acompañé a Melody a mi casa. Su sencillo vestido de seda roja era impresionante, le quedaba como una segunda piel. La falda era amplia y ondeaba encantadoramente mientras caminaba. Nos sentamos en mi sofá, mirando la chimenea, sorbiendo vino y hablando. Nos besamos, y aún recuerdo cuando ella susurró, «Te quiero, Ion». Siempre habrá un lugar especial en mi corazón para Jason, pero te quiero mucho a ti. Estaba tan sorprendido, y luego sentí cómo se me encogía el pecho. Me incliné para besar a Melody una vez más y le dije, «También te quiero, Melody». He tenido miedo de decirte esto durante los últimos 2 meses, pero creo que ya te quiero más de lo que nunca quise a Susan. Fue la primera vez que Melody pasó toda la noche en mi casa, también fue la primera vez que tuvimos sexo. Ambos estábamos avergonzados a la mañana siguiente cuando tuvimos que enfrentar a mis hijos. En retrospectiva, es gracioso, pero no esa mañana. Me levanté temprano para hacer mi café matutino y estaba sentado en el patio cuando Melody salió para unirse a mí con una taza. Metió la mano en mi armario y se puso una de mis viejas sudaderas, colgaba hasta aproximadamente la mitad de sus muslos, y rápidamente descubrí que eso era todo lo que llevaba puesto. Estábamos sentados en el columpio, abrazándonos, disfrutando del sol naciente, el uno del otro y del café. Estábamos intercambiando tiernos besos de amor y no pensábamos en nada más cuando escuchamos un suspiro detrás de nosotros. Oh, no sabía. Lo siento, escuchamos la voz de Jessica. Luego escuchamos pasos rápidos y el sonido de la puerta cerrándose. Yo empecé a levantarme, y Melody puso su mano en mi hombro. Ella me dio una palmadita rápida y dijo, «No, Ion, esto es culpa mía, y creo que debería encargarme de ello por ti, si no te importa». Ella se levantó y se fue hacia la casa antes de que pudiera decir algo en respuesta, así que me quedé donde estaba, esperando que todo saliera bien al final. Melody había estado ausente unos 30 minutos, y yo empezaba a preocuparme cuando regresó al patio con una taza de café fresco y aún llevaba mi vieja camisa. Dios mío, estaba muy guapa. Tras ella, Jessica apareció con una mirada perpleja en su rostro. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras se inclinaba para besarme en la mejilla. «Buenos días, papá», susurró. Melody no se fue hasta casi las 2 de la tarde ese día. Ella y Jessica nunca me contaron que discutieron esa mañana, pero noté que parecían más relajadas entre ellas desde entonces. Parecían más como amigas con un poco de madre e hija mezcladas.
Sea como sea, estaba contento. Estaba aún más contento cuando Jessica se acercó a mí después de que Melody se fuera y dijo, «Estoy tan feliz por los dos, papá». Creo que sabíamos que nos íbamos a casar desde el día de San Valentín, pero había estado esperando para preguntar oficialmente a Melody si quería ser mi esposa en la fiesta del Día de los Caídos. Una vez más, ella pasó la noche conmigo para ayudar con los preparativos. Esa mañana, antes del desayuno o de empezar el almuerzo, nos sentamos en mi patio. Me volví hacia Melody y dije, «Mel, pareces pertenecer aquí. Me siento tan completo compartiendo mi patio y mi hogar contigo. Te ves tan feliz y contenta mientras estamos aquí sentados y vemos salir el sol sobre el arroyo y disipar la niebla. No sé qué haría sin ti en mi vida. Desde que llegaste a mi vida, me siento completo de nuevo». Melody me miró alegremente, casi expectante, y luego se apartó un poco cuando no dije nada más. Finalmente, dijo, «Yo también me siento realizada y completa cuando estoy contigo. Me encanta estar contigo en cualquier lugar, pero especialmente lo siento aquí en tu casa contigo». Pensé que las lágrimas aparecían en sus ojos mientras sonreía y decía, «Bien. Me alegra mucho que sientas eso». No dije nada más, pero me sentí un poco mal cuando simplemente me levanté, la besé suavemente en los labios y dije, «¿Entonces empezamos el día?». Ese día, antes de que se sirviera la comida, reuní a todos mis amigos y le pedí a Melody que se acercara a mí. Dije, «Todos ustedes conocen a Melody en este momento y saben lo maravillosa que es. Quiero hacerles saber que ella es responsable de casi toda esta maravillosa comida, ella es responsable del sol y la felicidad que compartimos aquí hoy. Le dije esta mañana que parece pertenecer aquí, que me siento completo cuando está aquí». Melody me dijo que se siente completa y contenta aquí conmigo. Creo que ella estaba esperando que dijera algo más, pero no lo hice. Sentí a Melody tensarse cuando la acerqué más a mí, envolviendo mis brazos alrededor de su cintura. Me volví hacia ella y dije, «Melody, creo que te ofendí esta mañana, pero quería probar tus sentimientos hacia mí y mi vida una vez más antes de preguntarte frente a todos nuestros amigos si quieres compartir el resto de nuestras vidas juntos. Melody, ¿quieres casarte conmigo?». Mientras hacía la pregunta, miré fijamente a Melody a los ojos. Hubo un murmullo en la multitud cuando metí la mano en mi bolsillo y saqué un anillo. Se lo extendí a Melody y me alegré tanto cuando levantó su mano izquierda. Había lágrimas en sus ojos mientras susurraba, «Sí, sí, 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 Ion. He estado soñando contigo preguntándome si quería casarme contigo desde el día de San Valentín». Ahora, estaba parado mirando a mi hija que estaba de pie en el altar de la iglesia frente a mí. Estaba reflexionando sobre los giros y vueltas que damos en la vida y no prestaba atención a lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Escuché un murmullo, y la música comenzó a sonar, la marcha nupcial de Mendelssohn. Me giré cuando escuché a los invitados levantarse y miré hacia el fondo de la iglesia. Una hermosa visión estaba caminando por el pasillo, de la mano de mi padre. Esta era mi amor, mi vida, mi futura esposa, Melody. Supongo que podrías decir que Melody ahora vivía en mi corazón de nuevo. Era difícil creer que solo habían pasado 9 meses desde que se había mudado a mi patio y a mi corazón. Los años pasaron tan rápido. Jessica se graduó de la universidad y se casó. Ella y su esposo se hicieron cargo de la administración de la tienda de la granja hace unos años. Tim y Susan se vieron obligados a cerrar su tienda debido a la falta de negocios. Compré los edificios al banco y trasladé mi tienda de nuevo a la ciudad. Después de que Shaun muriera, Sally no pudo manejarlo. Alex es teniente en el ejército y tiene un enamoramiento muy serio por la hija de un oficial de alto rango. Estoy sentado en el patio nuevamente bajo el sol de un veranillo indio con mi bebida matutina favorita, café. Un risueño viene desde la cocina, y me vuelvo para ver a mi hija trayendo a mi nuevo nieto, JN, por la puerta. Se arrodilló a mi lado y me ofreció a mi primer nieto. Estaba mirando el rostro y las manos más perfectas cuando una mano se posó en mi hombro y un rostro se asomó. Un suave beso se posó en mis labios.
Sentí un escalofrío recorrerme cuando mi mente volvió a recorrer el largo camino de los años hacia los recuerdos que había suprimido hace tanto tiempo. Por un momento, recordé a Susan haciendo lo mismo. Melody me miró con sorpresa, y retrocedí ligeramente, pero se relajó cuando alcancé su cuello y la atraje hacia mí para un beso. Cuando nos separamos, ella se puso de pie y me miró con una pregunta en el rostro. Cariño, cuando hiciste eso, recordé cuando Susan y yo nos casamos por primera vez. Ella pondría su mano en mi hombro y se inclinaría para besarme como tú hiciste. Me quedé allí llorando, preguntándome si alguna vez tendría a alguien en mi vida que hiciera eso por mí. Ahora estoy tan feliz de poder responder sí a esa pregunta. Sí, tengo a alguien que haga esto por mí de nuevo, y ahora todo es mucho mejor. Cuando terminé, vi lágrimas en los ojos de Melody, y luego escuché a Jessica llorar suavemente. Me giré hacia ella, y ella puso su mano en mi rodilla y dijo, «Papá, sé que mamá te lastimó mucho, pero estoy tan feliz por ti ahora». La vida volvió a ser realmente buena. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado, así que suscríbete a mi canal y estate atento al próximo video.